este plan de 4 años. Vamos a sumar a la mesa a Roberto Kachanowski. Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Lucas, ¿cómo te va? Roberto, ¿cómo estás? Un gusto verte. Acá, ¿Qué vecino de Vicente decís? López, Roberto, pero viste que con tema COVID estamos cada uno desde sus lugares. Roberto, vuelve a instalarse esto de ricos y pobres. Recién veía la cantidad de frases que hay del gobierno nacional, del gobierno provincial, de varios funcionarios. ¿Por qué crees que se está llevando esto una idea de lucha de clases? Esta es la tradición de Argentina de hacerle creer a la gente que uno es pobre porque el otro es rico, ¿sí? Entonces, la solución de la pobreza es, le saco al que es rico para darle al que es pobre y de esa forma resuelvo el problema. Y la conclusión es que los ricos se te van del país, como estás viendo ahora, se va quedando cada vez con menos oferta de trabajo, menos inversión, menos empresas, etcétera, y tendés a hacer que todos sean pobres. O sea, igualás lo que se llama el coeficiente de Gini, te va a dar perfectamente, pero van a ser todos pobres, ¿sí? Entonces, no es esa la solución. El problema es que los que son pobres tienen que salir de la pobreza. No hay que combatir a los ricos, lo que hay que combatir es la pobreza y generar nuevos puestos de trabajo, que es lo que estaba de alguna forma insinuando o comentando Lucas. Yo creo que la salida de Argentina hoy, cuando te dicen que es vía consumo interno, te están vendiendo humo. Yo creo que es inviable. Argentina solo va a poder crecer si exporta muchísimo, o sea, se tiene que abrir al mundo. Y yo creo que puede exportar mucho Argentina. No es solamente un problema de tipo de cambio. Vos tenés que hacer una serie de reformas estructurales, que primero tenés que tener una moneda, cosa que no tenemos. Segundo, tenés que tener una reforma laboral que haga que las empresas quieran contratar gente. Tercero, tenés que tener un sistema impositivo competitivo. Somos el segundo más caro del mundo, después de la isla de Comoros, de acuerdo al trabajo del Banco Mundial, de Doing Business. Tenés que hacer una reforma del sector público y una reforma tributaria. Son 5 grandes reformas. Dicho así, es muy fácil. El tema es cómo hacer para lograr el respaldo político para llevar adelante todas esas reformas. O sea, vos podés entrar a los 6 mejores economistas que se te ocurran de Argentina con el mejor plan económico. Si no hay un gobierno, una política, un conjunto de políticos que le den respaldo a ese plan y a esos economistas, no llegan ni a la esquina. El problema económico argentino es esencialmente político-institucional, creo eso. Hablando de eso, Lucas, el tema del populismo como concepto, digo, es otra cosa que vos estudiaste con profundidad. ¿Por qué crees que hay siempre una tentación al populismo? Bueno, un poco coincidiendo con Roberto, en la macroeconomía le llamamos populismo a estimular el consumo y no la inversión como concepto. ¿Por qué? Porque es el presente sobre el futuro. Coincido con Roberto que la salida argentina es por exportaciones y agregaría a Roberto, y vas a coincidir, creo yo, por inversión. Y coincido también que para eso llegamos a una especie de callejón donde si no hay un conjunto de reformas que pueden ser más o menos ambiciosas, ¿no? A veces escucho, digo, Roberto siempre es una voz muy sensata, por ahí tiene unos primos entre partidos vinculados un poco más extremos. ¿Te metés con los libertarios? No, pero Roberto sí. Te van a agarrar de a uno. Digo, es que Roberto te lo acabo de decir, lo difícil es la política. Entonces, yo coincido con Roberto que se necesita una parte política muy importante, pero también creo que después de 10 años de bajo crecimiento, con una inflación muy alta y que probablemente va a subir, ese consenso es más posible, ¿sí? Y ese consenso tiene que incluir, y de nuevo coincido, más exportaciones, una economía que se anime a competir con el mundo. Vos, José, sabés perfectamente, Argentina tiene muchos unicornios para lo que es su población, ¿sí? Más que España. ¿Sí? Y eso es con las contras de Argentina. Si fuera sin las contras de Argentina, tendrías el doble o el triple de unicornios. Entonces, este pesimismo que a veces tenemos sobre nosotros mismos, tipo, no, la restricción externa, Argentina no va a poder exportar, no es así, ¿sí? Levantá, digo, el pie que está ahí del Estado a veces, que está tapando, y van a crecer las flores, y eso se ve en sectores. Cuando el gobierno de Cambiemos liberó la parte aerocomercial, hubo muchas empresas aéreas. Cuando en la parte donde estamos nosotros, toda la parte fintech y nuevas tecnologías de finanzas, también empezaron a aparecer muchas empresas.
Entonces, eso hay que hacerlo a nivel argentino y Argentina puede ser un lugar para hacer buenos negocios. Pero hace falta, como dice Roberto, esta parte de un acuerdo político para soportar esas políticas. Alfred. Sí, para Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? La última semana está mucho más tranquilo el mercado cambiario. ¿Crees que esto es sostenible? ¿Esta pax cambiaria logró el ministro Guzmán? ¿Se puede mantener el tiempo? Bueno, vuelvo a mi frase de cabecera. En la Argentina el dólar nunca baja. Se agacha, toma fuerza y sale disparado después. Porque en realidad lo que tenés es un problema de peso. Lo que no tenés es... a ver, el dólar blue bajó. ¿Qué significa esto? ¿Que a la gente le agarró un ataque de confianza en el peso en una semana? Obviamente tuviste algunos manejos ahí que te van a durar un tiempo. Pero si vos mirás la historia de las brechas cambiarias, seguramente Lucas debe haber hecho el mismo ejercicio. Yo tomé los últimos 50 años aproximadamente. La más alta es en el 75, después tenés el 82, tenés el 89, después tenés varios periodos. Hoy estaríamos igual que en la hiperinflación de Alfonsín y de la brecha cambiaria, digo, ¿no? Y la del principio del gobierno de Menem. En todos los casos, cuando se cerró esa brecha, o sea, tendió a cero, es porque el oficial alcanzó al blue y no porque el blue bajó al nivel del oficial, ¿sí? O sea, al principio estaba escuchando el comentario de Lucas sobre que era casi inevitable una devaluación. Esto es casi como ver la película, siempre digo Casablanca, ¿viste? O sea, ya sabemos cómo va a terminar la película. Él no lo dice porque quiere devaluar, es que sabe que va a pasar eso más tarde o más temprano porque no va a haber dólares para importar insumos, por ejemplo, a 83 pesos. De manera que la baja del tipo de cambio me parece que va a ser muy transitoria. Estamos hablando del tipo de cambio blue, ¿no es cierto? La tranquilidad cambiaria la vamos a ver ahí. Y el problema fundamental que tenés es, si se te mueve mucho eso, ¿qué te pasa con el sistema financiero? Porque ojo que eso juega contra un stock de LELIX que hoy debe estar en 2,6 billones de pesos, supera la base monetaria. O sea, no quiero entrar en cuestiones técnicas, pero es un sistema muy complejo. Si me permitís volver a un punto que quería así aclarar, que lo aclaró Lucas, pero ¿por qué dije exportaciones? Y está bien, él agregó inversiones. Yo estaba pensando en exportaciones, porque la única forma es que vos vas a tener inversiones para hacer... Sí, ahí suena, cuando suena el teléfono, esto también es propio de estos tiempos, ¿no? Te entra una llamada, Una normalidad. mi madre me llama habitualmente cuando estás al aire y tal, y entra y ahí no hay pasa a Zoom. todos. Esta no es mía, pero esa fue de Roberto, no le vamos a preguntar, no vamos a ser indiscretos de saber quién te llamó, Roberto. ¿Un llamado? No, eso no el mío. El Fue mío nuestro, no fue nuestro. ¿Eh? Lo mando en cara a ustedes. Fue nuestro, tenés razón. ¿Para cómo me están recibiendo? ¿Bien? Porque sabes que Impecable. Internet... Perfecto, Roberto. Sí. Por ahora Internet Bueno. funciona bien. Por ahora, viste que también es otra cuestión. Pero bueno, redondeando un poco con lo que decía Roberto hasta que nos sonó la campana nuestra, si vamos a las soluciones para Argentina, porque vos decís, un acuerdo político se ve muy difícil. Consenso, reforma del Estado, ni siquiera empezaste a hablar y ya te debo estar leyendo tus haters. Quieren precarización, quieren terminar... ¿Cómo salimos, Lucas? No, creo que hay maneras y creo que ahí es donde se vincula con la interna política del gobierno. O sea, cuánto Cristina Kirchner aceptaría o no un giro hacia políticas, llamémosla, más de sentido común o razonables, que incluyen el tema del Estado, el tema de las exportaciones, o sea, la relación con el comercio y algunos temas, la parte monetaria, la parte del Banco Central. Mi lectura de la carta de Cristina Kirchner, y termino con esto, cuando ella habla de el problema es una economía bimonetaria y le puso mucho énfasis a ello, yo lo leí quizás de manera optimista como dándose cuenta de que hay un problema y no siendo ideológica en la solución a ese problema. Acordémonos que los Kirchner eran hipercabalistas, ¿no? En su momento. Digo, yo no estoy tan seguro que si está la decisión del gobierno de Alberto Fernández de ir en una dirección más razonable, tendría la oposición de Cristina Kirchner. Creo que el principal problema ahora es en la cabeza del poder presidencial, de querer hacer un cambio y poder... Porque un presidente, ¿qué es? Un líder, alguien que te lleva a un lugar que no es tan obvio, pero al que hay que ir. Ese es el principal problema que tenemos, más que Cristina Kirchner. Esa es mi impresión. Clarísimo. Vamos a ir hay una información de último momento. Nacho Damonte, desde allí la Clínica Olivos. ¿Qué pasó con Diego Armando Maradona?
Sí, ¿qué tal, José? Buenas noches. Estamos en la puerta aquí de la Clínica de Olivos para confirmar